guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. No sé si ustedes de esas personas que tienen el problema de pensar. Yo una vez le decía, no sé si a Mayrin o a quién, yo le decía, yo a veces admiro a la gente que no piensa. Es que viven tan tranquilos. Bueno, si usted les dice que ahora es de noche, es de noche. Si es de día, creen todo lo que les dicen. Yo tengo un problema, quizá no es que ni que piense mucho, ni que sea inteligente, es que yo tiendo a ser muy escéptico. Yo me cuestiono todas las cosas. Y a Dios le ha costado mucho tratar conmigo por eso. Porque siempre trato de explicarle a Dios cómo tenía Él que haber hecho las cosas. Y darle algunas clases de por qué yo las podría haber hecho mejores que Él. Cuando se muere alguien que yo quiero, siempre reclamo a Dios. Digo, Dios, hay 50 que no quiero, ¿por qué no se llevó alguno de los 50? Tenía que quitarme al que sí yo quería. Cuando se muere una buena persona, alguien que está sirviéndole a la comunidad, que está haciendo algo bueno, y se muere, pues se murió este y no se murió el traficante que tengo aquí a la par. O no se muere el dueño del prostíbulo ahí en la esquina. Si yo fuera Dios y me diera el poder 5 minutos, ¿qué diabluras haría? Pero resulta que el Señor no hace eso, ni me da el poder, ni le da a uno explicaciones de nada. Pero hay cosas raras en la vida, y si nos vamos a la Biblia, hay cosas rarísimas en la Biblia. ¿Para qué vino Cristo a este planeta? ¿Para qué sufrió tanto? ¿Para qué fue a la cruz? ¿Por qué tuvo que ser sepultado? ¿Por qué tuvo que resucitar el tercer día? Bueno, para limpiar nuestros pecados, para salvarnos y llevarnos al cielo. ¿Sí? Y uno dice, bueno, y no había una manera más fácil. ¿Para qué Dios lo hizo así? Bueno, porque todos habíamos pecado. ¿Y por qué todos habíamos pecado? Porque Adán pecó y Adán es el papá de todos nosotros. Bueno, y Dios no sabía que Adán iba a pecar. Y si sabía que iba a pecar, ¿para qué lo hizo? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? Y si sabía que Eva le iba a hacer caso a la terciopelo, ¿por qué no amarró a la culebra antes de que agarrara a Eva? ¿O por qué no se le apareció 5 minutos antes a Eva y le dice, Evita, acuérdese que yo se había advertido, Evita, Evita? Vea, si se le aparece 1 minuto antes de que la culebra le hable y le dice, Señor, Eva, tenga cuidado, ahorita va a venir una culebra y le va a decir un montón de babosadas, no le haga caso. Con solo eso, Adán no hubiera pecado, Eva no peca, Adán no peca, Cristo no tiene que venir a sufrir, no habría enfermedad ni muerte. Esto sería jauja, sería el paraíso. Usted nunca se pone a pensar en esas cosas. No. Qué dichoso. Y por eso es que muchos ateos, cuando les hablamos del Evangelio, le hablamos de Cristo, lo que hacen es que se burlan de nosotros. No, ustedes son lo que les digan, ustedes son los fanáticos, ustedes todo lo creen, no se ponen a razonar, no se ponen a pensar. La Biblia tiene cosas extrañas, hermano, más toda la Biblia es extraña. Imagínense, un libro inspirado por Dios, pero se lo inspira a hombres comunes y corrientes. Y nosotros creemos en esta palabra, como decíamos ahora, y vivimos por esta palabra. Yo no quiero defender al Señor, pero quiero ponerme en esta mañana a pensar con ustedes un rato. ¿Está bien? No. Pensar es una de las cosas que menos se hacen en las iglesias, pero vamos a intentar a ver si lo logramos y no nos da un derrame en el proceso. La Biblia está dividida en 2 grandes partes. ¿Cuáles son? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
Y lo que nosotros, usted y yo, creemos acerca de Dios está basado en lo que dicen esas dos partes de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. O, como también se puede llamar, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Los pueblos paganos, los pueblos que no tienen la Biblia o que no tenían la Biblia, no tenían ese problema. Ellos podían inventarse los dioses que quisieran, tenían un dios para cada cosa. Había la diosa de la casa, había el dios de la lluvia, Neptuno que era el dios del mar, o Poseidón, Marte que era el dios de la guerra, Mercurio, cada uno tenía su criterio de cómo eran sus dioses, y los dioses eran como ellos, se peleaban, eran celosos, le robaban la mujer a los hombres, eran dioses igual de pecadores que los seres humanos, sin excepción. Usted puede leer las historias, la mitología griega, la mitología romana, y se va a dar cuenta que todos eran así. Uno de los dioses se enamora de un muchacho, Ganímedes, que era muy guapo, y viene y tiene sexo con él. Otro viene y le roba la esposa al rey. Otro dios está casado con una diosa y otro le roba el mandado. Eso era como un barrio de los que uno vive. Pero cuando usted llega a la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, descubre algo raro. ¿Por qué el Dios de la Biblia es diferente a todos los dioses de los paganos? Bueno, por varias razones. La primera razón es que el Dios de la Biblia dice que Él es un Dios celoso. ¿Están conmigo? Celoso. ¿Qué quiere decir celoso? Quiere decir que Él no comparte su gloria con nadie, que Él es único. Todas las religiones paganas son religiones politeístas. Politeísmo viene de dos palabras griegas, poli, que significa mucho, y teos, que significa Dios. Entonces, en las religiones paganas puede haber 10 dioses, 20, 1000, no importa. Dicen, no sé quién se puso a contarlos, pero que solo en la religión hindú hay 300 millones de divinidades. Y todas se llevan bien. Cada uno se dedica a proteger lo suyo. Es como los santos de la Iglesia Católica. Hay santas que se cuidan de los partos, hay santos que se cuidan de conseguir novio, hay santos que se encuentran de encontrar lo que se había perdido, y todos se llevan bien entre ellos. Así eran los dioses paganos. Pero cuando llegamos a la Biblia, Dios dice, no, soy yo y no hay nadie más. Es un Dios celoso. Y el Antiguo Testamento enfatiza eso una y otra vez. El enojo de Dios, la ira de Dios en el Antiguo Testamento, es porque su pueblo escogido, los israelitas, de vez en cuando le dan la espalda y se van en pos de otros dioses de los pueblos paganos. Y eso es lo que hace que la ira de Dios se encienda. Porque ha tratado durante siglos de meterles en la cabeza que hay un solo Dios. La oración más conocida de los judíos o de los israelitas se llama el Shema. Dice Shema Israel, Yahvé Elohenu, Yahvé Echad. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Desde que nacen hasta el día que están agonizando, ellos repiten eso 1,000 veces. Escucha Israel, el Señor tu Dios uno es. Entonces, una de las cosas que nos enseña el Antiguo Testamento con respecto a este Dios es la unicidad, es la singularidad, es su celo, es un Dios único, no comparte su gloria con nadie. Dice, cuando yo estaba creando el universo no había nadie conmigo que me ayudara, yo lo hice solo. ¿Entendemos esto? No. Ahora, por eso, déjeme decirle una cosa, por eso los dioses paganos son más simpáticos. Por eso es que la nueva era y todo este montón de cultos nuevos que hay tienen tantos seguidores. Porque lo mismo da que usted le ofrezca ofrendas a un árbol, o a un caballo, o a una nube, o que le llame Dios a la lluvia, los otros no se van a molestar. Pero cuando llegamos al Dios de la Biblia, Él no comparte ni la adoración, ni la alabanza, ni su gloria con nadie más. Es Él. Eso significa que Dios es un Dios celoso. Cuando leemos la palabra celoso en el Antiguo Testamento, entendamos que lo que está defendiendo Dios es que Él es único, está defendiendo su unicidad. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Muy bien. La segunda cosa por la que se caracteriza el Dios verdadero en el Antiguo Testamento es por otra palabra que todos conocemos, pero que a veces no entendemos muy bien. Es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios santo.
santo. Y cuando yo digo santo, los católicos piensan en un viejito muy bueno que se murió, o en una monjita buena que se murió y está en el cielo ahí rezando por ellos. Y los evangélicos piensan en alguien que no toma, no fuma, no baila, no dice malas palabras, o sea que casi ni respira. Ese hermano sí es santo. Pero santo en la Biblia es otra cosa. Dios dice que Él es santo. Santo es un concepto que no conocen los paganos. Ningún dios de los griegos, ningún dios de los babilonios, ni de los egipcios, ni de los romanos, ni de ninguno de estos dioses jamás dijo que Él era santo. Santo significa separado, apartado. Entonces Dios tiene apartado de qué? Del mal, apartado del pecado, apartado de lo que contamina. Mientras que los otros dioses vivían en la misma inmundicia que vivía la gente, que vivían sus adoradores, sus feligreses. Entonces el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que, número uno, es único, y número dos, es un Dios santo. Ese es el mensaje que el Antiguo Testamento le mete a uno en la cabeza desde Génesis hasta Malaquías. Dios es uno. Yahvé el uno, Yahvé Echad. Dios es uno, Dios es santo. Y porque yo soy santo, le dice Dios a los israelitas, ustedes tienen que ser santos. Y me van a hacer un pueblo de reyes y sacerdotes. No solo es santo, quiere que la gente que Él escogió sea santa. A los dioses de los paganos no les importaba nada cómo usted viviera. Usted podía hacer lo que le daba la gana, mientras una vez a la semana llevara una ofrenda ahí al templo, le diera algo al sacerdote, siga para adelante. Había dioses para todo. Yo les conté una vez, había una diosa que era la diosa de los excrementos. Mucha gente no sabe eso. Se llamaba Cloacina, y de ahí viene la palabra cloaca, que todos nosotros conocemos. Y entonces cuando la gente iba al servicio, iba a dejar su ofrenda a Cloacina, a la diosa. No hay una cosa que usted se puede imaginar para la que ellos no tuvieran un Dios. Había un Dios que se llamaba Jano, que tenía dos caras y se ponía en las puertas. Jano era el que lo bendecía a usted cuando salía de su casa, por eso tenía una cara viendo para un lado, y lo bendecía cuando volvía a su casa, pues tenía la otra cara viendo para adentro. Pero usted no necesita Jano. La Biblia dice que el Señor guardará su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Todos estos son dioses falsos que trataban de suplantar al Dios único, al Dios santo del Antiguo Testamento. Cuando entra esta revelación del Antiguo Testamento, entra algo nuevo al mundo. Entra un Dios que dice: soy celoso, soy santo, soy único y no comparto mi gloria con nadie. Y todos esos juicios terribles que hay en el Antiguo Testamento, la tierra que se abre de diluvio, fuego que cae del cielo, es grabándole en la mente, en la conciencia a la gente que el Dios con el que están tratando es distinto a los dioses de los cananeos, es distinto a todos los dioses que ellos han conocido hasta ahora. Sí, me estoy explicando hasta acá. Son lecciones terribles, pero como decían los viejitos, a veces la letra con sangre entra. Había que meterle a fuego en la mente a la gente que el Dios con el que estaban tratando era diferente a todo. Moisés se acerca a la zarza, Dios le dice: un momento, quítese las sandalias, porque el lugar que está pisando es santo. Los patriarcas dicen: ¿cuál es tu nombre? Dicen: ni siquiera mi nombre debe preguntarme. Lo que tiene que entender es que yo soy diferente, soy santo, soy separado, no me parezco a nada de todas esas cosas que usted ha conocido hasta ahora. Pero luego llegamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es como la otra cara de la moneda, es como el reverso de la medalla. En el Nuevo Testamento no se nos habla tanto de que Dios es celoso, ni se pelea tanto contra los otros dioses paganos. Pero el Nuevo Testamento lo que nos empieza a dar es otra versión de Dios, que dice que Dios es un Dios de misericordia, de paciencia, de compasión y sobre todo de amor. De hecho, Juan llega a decir: Dios es amor y todo el que ama es nacido de Dios. De hecho, para ustedes que leen la Biblia y que les gusta estudiarla, si usted lee primero el Antiguo Testamento completo y luego pasa al Nuevo, parece que está hablando de dos dioses diferentes. Y sin embargo, recuerde que la primera lección es: Jehová nuestro Dios es
Uno. Entonces no son dos dioses diferentes, son dos aspectos diferentes del mismo Dios. El mismo Dios que es santo y justo y celoso en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que es misericordioso, paciente y amoroso en el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos conciliar esas características de Dios en un solo Dios? Y aquí es donde entra en juego el misterio de la encarnación, el misterio de Jesucristo. Esa es la introducción y ahora vamos a entrarle a este asunto, que no es tan fácil como parece. ¿Qué significa que Dios es santo y justo? Significa que como es santo, aborrece el pecado. Y como es justo, tiene que castigar el pecado. ¿Qué significa que Dios es misericordioso y amoroso? Significa que como es amor, no quiere que nadie se pierda ni sufra. Y como es misericordioso, no quiere que nadie se vaya al infierno. Entonces, ¿cómo combinamos la justicia de Dios con el amor de Dios? Porque lo que le decía al principio, uno puede decir, bueno, si Dios quería salvar a todo el mundo, ¿para qué complicarse con Adán y Eva y la culebra y Jesús? Métalos a todos al cielo. Él puede, es Dios, puede hacer todas las cosas. Sí, hermano, pero hay algo que Dios no puede hacer. Cuando digo esto, alguna gente se pone serio. Todos sabemos que Dios es todopoderoso. ¿Qué significa todopoderoso? Que lo puede todo. No, Dios no lo puede hacer todo. Por ejemplo, la Biblia, no me da feo. La Biblia es Dios, la Biblia dice, Dios no puede mentir. ¿O no lo dice su Biblia? Entonces no puede hacer todo. Dice Dios no puede negarse a sí mismo. Hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. No puede contradecir su naturaleza. No sé si se molestó por lo que estaba diciendo, pero aclaré que estoy citándolo con la Biblia. Dios no puede contradecir su propia naturaleza. Si Él es justo, tiene que castigar el pecado. Si es amoroso, tiene que perdonar el pecado. ¿Cómo combinamos las dos cosas? Y ahí es donde entra en juego la sabiduría de Dios. Ahí es donde entra en juego esta cosa maravillosa que es el Evangelio, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Había un plan que estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo para solucionar este dilema, para arreglar este problema. Vamos a ver si lo podemos explicar un poquito, por lo menos en la medida que Dios nos ha permitido entender algo. El que pecó en el huerto fue un hombre. ¿Sí? Adán. Entonces, el que tenía que arreglar el problema tenía que ser un hombre, no podía ser un ángel. No podía ser un ángel, porque no era un ángel que había caído. Entonces, repito, desde antes de que Dios creara el mundo, como Él es omnisciente, como sabe todas las cosas, Él sabía lo que Eva iba a hacer, lo que Adán iba a hacer, lo que usted y yo íbamos a hacer. Sabía que iba a haber un problema. Y entonces diseñó un plan para resolver el problema. Respire profundo. Voy a enseñarle algo, si se lo aprende, le va a servir el resto de la vida. El Dios al que usted le sirve, el Dios al que usted adora, el Dios para el que usted cantó, levantó manos, para el que ofrendó y diezmó esta mañana, es un Dios que siempre tiene la solución antes de que se manifieste el problema. Dios tiene la solución antes de que exista el problema. Ese es el principio de vida que vamos a aprender esta mañana. Dios siempre tiene la solución antes de que el problema exista. El problema me toma a mí por sorpresa. La enfermedad, la quiebra del negocio, el problema conyugal, lo que sea, me toma a mí por sorpresa. A Dios nunca nada lo toma por sorpresa. Conoce las cosas desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diseña la solución antes de que el problema exista. Entonces, ¿cuál era la solución que Dios diseñó para corregir el problema con Adán? Bueno, si Adán había fallado como hombre, un hombre tenía que arreglar la situación. Y entra en juego ese proceso que nosotros conocemos como la encarnación, mediante el cual la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, se viene a vivir al vientre de una virgen judía que se llama María,
pasa por un proceso de gestación como cualquiera de nosotros y 9 meses después nace un niño cachetón y saludable que le ponemos el nombre de Jesús, pero también se llama Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y en ese momento es donde ya empieza a desarrollarse, a desenvolverse en la historia el plan eterno de Dios. Este niño que María da a luz tiene que crecer sin pecado, tiene que crecer viviendo una vida perfecta, tiene que crecer sin ser vencido nunca por Satanás, hasta llegar a ser el segundo Adán, como le llama el apóstol Pablo. ¿Están conmigo todavía? No es casualidad que Pablo diga que Jesús es el segundo Adán. Jesús tiene que corregir, el segundo Adán tiene que corregir lo que el primero dañó la relación con Dios, desobedeció, se vendió como esclavo al pecado, se vendió como esclavo a Satanás, y como Dios aborrece el pecado de Adán tenía que ser castigado, y el pecado suyo, y el mío, y el de todos los demás. Pero como Dios nos ama, no quería que fuéramos al infierno, quería salvarnos, quería perdonarnos. Pero si nos perdona, ya deja de ser justo y santo y se convierte en un Dios alcahuete. Si nos manda a todos al infierno, pues entonces podemos pasar toda la eternidad diciendo que era un tirano, que qué ingrato que mandarnos a eso, que apenas durante 100 años aquí pecamos y nos va a tener toda una eternidad llevando fuego. ¿Cómo balancear las dos cosas? Ese es el problema. Y Jesús es la solución. Entonces, el mismo Dios, cuya justicia existe un castigo para el pecado, por favor póngame atención porque esto es delicado. Note que me está faltando una R en todo lo que digo. Dios y su justicia exigen un castigo para el pecado. Pecado, no para el pecador, para el pecado. Dios odia el pecado, ¿por qué? Porque Él es santo. Dios aborrece el pecado. Pero tenemos un problema, Dios aborrece el pecado, pero nos ama a los pecadores. ¿Cómo separamos las dos cosas? ¿Cómo separo el pecado del pecador? Para poder castigar el pecado y dejar libre al pecador. Este es el problema, este es el dilema con el que hay que enfrentarse cuando uno empieza a estudiar la Biblia. ¿Qué es lo que hace Dios? Entonces viene y se encarna en la persona de Jesús de Nazaret, vive una vida sin pecado, vive una vida perfecta, es tentado por el diablo en el desierto y Jesús sale victorioso. Piensen esto. Adán fue tentado en un huerto lleno de agua, frescura, vegetales, todas las frutas que quisiera y cayó. Jesús es tentado en un arenal en el desierto lleno de calor, de escorpiones, de culebras. Tiene 40 días de no comer nada, de estar ayunando, tiene hambre. Y el mismo Satanás, la misma serpiente que había tentado a Adán en el huerto, viene a tentar a Jesús y Adán, que cayó con todo a su favor, es derrotado. Pero Jesús, que tiene todo en contra, sale victorioso. Y finalmente el diablo empieza a inquietarse, ve que no puede con este hombre que ha hecho todo lo posible y que la gente se está yendo detrás de él. De hecho hay un versículo en los evangelios que dice, mirad, el mundo se va tras él. Y entonces es cuando el enemigo toma la decisión de mover a Judas, de mover a los líderes religiosos, de mover a los funcionarios romanos y decir, este hombre es un peligro, hay que acabar con su vida, hay que matarlo. Y entonces Jesús va a la cruz. ¿Quién lleva a Jesús a la cruz? Las Semanas Santas son muy interesantes. Ya ahora no hacen esto, por lo menos en Costa Rica no lo hacen, en otros países hacen. En Semana Santa hacían una efigie de Judas, un muñeco, y lo quemaban. Porque por culpa de Judas, Jesús se había muerto. En Semana Santa todo el mundo odia a Pilatos. En Semana Santa todo el mundo odia a Barrabás. En Semana Santa todo el mundo odia a los legionarios romanos. Pero déjeme contarle algo así en confianza entre nosotros. Jesús no fue llevado a la cruz ni por Roma, ni por los sacerdotes judíos, ni por Judas. La Biblia dice que Él fue entregado por el anticipado conocimiento de Dios. Jesús le dijo a los que lo estaban llevando preso, ustedes no tendrían ningún poder sobre mí si mi Padre no se los hubiera dado. Jesús le dijo, tengo poder
para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Jesús le dijo a Pedro, guarde la espada, le dijo en el huerto de Getsemaní. Si quisiera, le pediría a mi Padre 12 legiones de ángeles ahorita. Cada legión tenía 6,000 ángeles. Podría pedirle a mi Padre 72,000 ángeles que estaban ahí nada más esperando un gesto de Jesús para caer sobre aquellos 4 gatos romanos, y ahí no quedaba títere con cabeza. Si usted lee el Antiguo Testamento, dice que en una noche un ángel mató a 185,000 soldados asirios. En una noche, un ángel. Esos ángeles de la Biblia no tienen que ver nada con esas cosas cachetonas y nalgonas que pintan ahí en las estampas y todo. Son seres poderosísimos, son seres de guerra. Cuidan el trono de Dios, defienden la santidad de Dios. Pobres chiquitos los ponen ahí de pequeñitos, ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y la mamá se imagina como un muñequito invisible que está ahí en la cabecera del chiquito. Un ángel es una cosa terrible, un tipo que te puede matar 185,000 personas en una noche. Y Jesús le dice a Pedro, guarda esa espada ahí toda arrumbrada que tiene. Si quisiera espadas, ahí tengo 72,000 ángeles que están esperando una palabra de mía, que soy el creador de ellos, para venirse y llevarme en triunfo y matar a todos los legionarios de Roma y que matar al César y sentarme a mí en el trono de Roma. Pero no es esa la voluntad del Padre. Si Jesús lo que hubiera querido era reinar nada más, pues ahí estaba, no tiene por qué ir a la cruz. Pero resulta que hubiera reinado, pero la justicia de Dios se quedaba sin cumplir, porque la justicia demanda un castigo por el pecado. Entonces el pecado de Adán, de los hijos, de los nietos, bisnietos, tataranietos de Adán, el pecado suyo y el pecado mío tiene que ser castigado, hermano. Tarde o temprano tiene que ser castigado. Porque un Dios justo y santo exige eso. ¿Qué es lo que hace ese Dios justo y santo? Se encarna en Jesús, y cuando Jesús llega a la cruz y está ahí desnudo, flagelado, coronado de espinas, desangrándose, atravesado por una lanza, cuando está ahí ocurre algo. Yo he contado esto en otras ocasiones, pero es que hay que estarlo machacando. A Jesús lo clavan al madero a las 9 de la mañana. La gente pasa y lo ve desnudo, lo escupen, se burlan de él y le dicen, si es Dios, ¿por qué no se baja de ahí arriba? Decía que podía salvarnos a nosotros, y bueno, ni solito se puede salvar. Lo maldecían, de 9 a 12. Pero a las 12 ocurre algo, que es la hora en que hay más luz, es el mediodía. A las 12 ocurre algo y caen tinieblas sobre el Calvario, y ya la gente no ve lo que está pasando en la cruz. Lo único es que en la oscuridad se oye un grito que sale y que dice Elí, Elí, lama sabactani, que dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es lo que está pasando, hermano? De las 9 a mediodía todos entendemos lo que pasa en la cruz. Clavos, saliva, burlas, humillación, desnudez, ridículo, dolores. De las 9 a mediodía todos entendemos lo que pasa. Pero a mediodía, cuando el Padre manda tinieblas sobre el Calvario, empieza otro proceso del que casi nadie habla, y que es la explicación de todo esto que hemos estado hablando. ¿Qué es lo que ocurre? Quiere enseñar la parte de ella también. ¿Qué es lo que ocurre? Póngame atención porque esto es importante, ¿no? Lo que ocurre es que a mediodía empieza a haber un intercambio. Empieza a haber un flujo en dos direcciones. Si fuera ingeniero, mecánico, diría que es un flujo bidireccional. Empieza a ocurrir algo, un misterio. Dios toma el pecado del mundo, desde Adán, Eva y toda su cohorte de descendientes, de cientos de millones de personas. Toma el pecado de cada ser humano que ha nacido y que iba a nacer en este planeta, lo saca y lo coloca sobre Jesús. Y toma al mismo tiempo toda la perfección de Jesús, toda la gloria de Jesús, toda la santidad de Jesús, la toma, la quita. Y como toda la naturaleza aborrece el vacío, si a nosotros nos quitaban el pecado de adentro no quedaba nada, quedábamos vacíos. Entonces Dios toma la justicia de Cristo y la santidad de Cristo y la pone dentro de nosotros. Y una vez que el pecado del mundo está puesto sobre Cristo, ahí viene lo terrible, hermano. Entiéndame, lo terrible de la cruz no fueron los látigos, no fueron los clavos. A Jesús lo clavaron, lo azotaron y no se quejó una vez.
No dijo una palabra. Isaías había profetizado ese, dice, fue llevado como un cordero delante de los trasquiladores y enmudeció y no abrió su boca. Yo no quiero pensar los dolores que Jesús sufrió y no abrió su boca. Pero a mediodía, desde las tinieblas de la cruz, sale un grito espantoso. Dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque las primeras 3 horas, por todo el dolor y la vergüenza, ahí estaba el Padre sufriendo junto a Jesús, con su Hijo. Pero en el momento en que el pecado suyo, el mío y el de todos los hombres y mujeres fue puesto sobre Cristo, Dios, que es santo, aborrece el pecado. Y entonces tuvo que apartarse de Jesús. Y ahí sí Jesús grita, porque Él nunca había experimentado esa soledad desde la eternidad. Las peores horas no fueron de 9 a 12, fueron de 12 a 3. Pastor, qué interesante, pero ¿de dónde se inventan todas esas cosas? No, mano, no estoy inventando nada. Vamos a abrir la Biblia, pues ya es hora. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Perdón, segunda a los Corintios, es 5:21. Vamos a buscarlo, tomémonos unos minutitos, porque esto vale la pena, hermano. Si lo entendemos, si Dios nos ayuda, esto nos puede bendecir mucho. Segunda a los Corintios 5:21. A ver qué dice. Bueno, ¿ya lo tienen? Ok. Segunda a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Vamos a ver. Yo les he dicho esto a algunos hermanos. Si un día yo tuviera que olvidarme todos los versículos bíblicos y lo que aprendí en mi vida de la Biblia y me dejaran escoger solo un versículo, uno, este es el único que yo escogería. Yo creo que todo hijo y toda hija de Dios debería sabérselo de memoria, debería tenerlo escrito, pegado con un imán en la refrigeradora, pegado un papelito ahí en el espejo. Cada vez que usted se va a ver lo guapo y lo guapa que es al espejo, recuerde que hay algo ahí. Dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros, al que no conoció pecado, por favor note, porque aquí están los detalles. En inglés dicen que el diablo está en los detalles, pero aquí no, la bendición es la que está en los detalles. No dice que al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Es tan claro que Pablo ni le pone nombre. ¿Quién es la persona que usted y yo sabemos que no cometió pecado? Es Jesús, no ha habido otro. Al único que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Note por favor el detalle. No dice, no se equivoque, no dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador. No. Si Cristo hubiera sido hecho pecador, el Padre tendría que amarlo, como lo ama a usted y como me ama a mí. Pero Cristo no fue hecho pecador, fue hecho pecado. Y Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Entonces, ese día de la crucifixión, esa oscuridad de esas tinieblas de mediodía, lo que ocurrió es que el Cordero de Dios, el inocente, el santo, el justo, el sin mancha, fue hecho pecado. Toda la basura del universo fue puesta sobre él. Y el Padre se horrorizó y se apartó, y por eso Jesús grita, ¿por qué me has desamparado? Eso es terrible. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la cruz? Que la justicia del Dios del Antiguo Testamento está condenando el pecado de todos los hombres. Dios está demostrando que Él es Dios justo. Pero ese versículo no termina ahí. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice que nosotros, usted y yo, fuéramos hechos justicia de Dios. Entiéndame, hermano, es como si el Padre metiera la mano en cada uno de nosotros y sacara todo lo manchado, lo sucio. Supongo que usted debe tener alguna cosilla por ahí, y la pusiera sobre Jesús, y luego metiera la mano dentro de Jesús y sacara toda aquella santidad, aquella perfección eterna, y la pusiera dentro de nosotros. Entonces, al ser hecho Jesús pecado y ser castigado, porque la paga del pecado es la muerte, Jesús no podía morir si no era hecho pecado. La paga del pecado es la muerte. Al ser hecho Jesús pecado, la justicia de Dios queda satisfecha. Pero al tomar el Padre la justicia de Cristo y ponerle en nosotros, el amor de Dios queda satisfecho. Por eso Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No sé si a usted le emociona eso, pero para mí es algo extraordinario, hermano. ¿Cómo
como el mismo Dios al mismo tiempo proclama al mundo entero, al universo entero, a los ángeles, a los hombres y a los demonios, que Él es verdaderamente justo, pero que también es verdaderamente amoroso, que Él es verdaderamente santo, pero también completamente misericordioso. Pagó el justo por los pecadores, dice Pedro, a fin de llevarnos a Dios. Todos nosotros, profetizaba Isaías, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Lo que está ocurriendo en esa mediodía en la cruz del Calvario es el cumplimiento de las profecías de Isaías 53, las profecías del siervo sufriente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, hombres y mujeres, sabios y tontos, ricos y pobres, feos y bonitos, chinos y negros, todos nos hemos descarriado, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso es mucho pecado, ¿no cree? Pecados de todos los violadores, de todos los asesinos, de todos los narcotraficantes, de todos los idólatras, de todos los blasfemos, de todos los borrachos. La basura del mundo fue puesta sobre Jesús. ¿Qué sufrió Jesús ahí esas horas? Yo no quiero saber, hermano, porque deben haber sido los tormentos del infierno. Era lo que nos tocaba sufrir a usted y a mí. Y luego toma aquella santidad perfecta y la pone dentro de nosotros. Por eso es que usted no es cualquier cosa. Por eso si usted no entiende esto, el diablo lo va a tener siempre debajo de la sandalia, diciéndole que usted es un carnal, que usted es un pecador, que usted no ora lo suficiente, que usted no ayuna lo suficiente, que usted no lee la Biblia lo suficiente, que usted no diezma, que usted no ofrenda. Está tirándole a usted la basura en la cara. Y usted le come el cuento porque usted no ha entendido, todavía no tiene la revelación, porque eso no es porque un pastor lo enseña, esto tiene que ser revelado por el Espíritu Santo de Dios a su vida, de que usted es la justicia de Dios en Cristo, hermano. La justicia ni siquiera significa que somos perdonados. Ser justo significa que el Padre nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Voy a pedirle a los músicos, si no se han dado la fuga, que se acerquen y se queden por ahí sentaditos, donde yo los puedo ver un ratico. Hay tanta revelación en esto, hermano, que si usted me da 5 minutos más, yo voy a tratar de ir cerrando el tema. ¿Está bien? Vamos a ir en la misma carta, el mismo Pablo y la misma iglesia de los Corintios, pero vamos a ir a la primera carta ahora. Capítulo 2, primera a los Corintios. Versículo 6. Ahorita, hermanos, tranquilos. Primero los Corintios 2:6. Oiga, Pablo escribiéndole a una iglesia que él quiso mucho, que le dio muchos dolores de cabeza, pero que él la quiso mucho. Y en la primera carta que le escribe a esta iglesia, el capítulo 2, el 6º versículo, les empieza a explicar algunas cositas. Les dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, cuando Pablo le dice a usted que va a empezar a hablar sabiduría, mejor amárrese el cinturón, porque el tipo es profundo. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría, no para toda la iglesia, no para todo el mundo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Y qué clase de sabiduría? No la que se imparte en las universidades o en los institutos, no la de los príncipes de este siglo que perecen. Pasamos al verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, hermano. Respire profundo. Hay una sabiduría que no la va a comprar usted matriculando un doctorado ni una maestría en ninguna universidad. Aquí creemos en estudiar, estudie todo lo que pueda, aprenda idiomas, saque 20 títulos, lo felicito, lo animo. Pero aunque pasara por Harvard, por Yale, por Oxford, por las mejores universidades del mundo, no va a encontrar un lugar donde le enseñen esto. No porque la gente que está afuera es tonta, son tremendamente inteligentes, son personas muy sabias, muy capaces. El problema es que esta es una sabiduría que no es la que el mundo conoce, es la sabiduría de Dios, es un misterio que Dios ocultó. Y que predestinó antes de los siglos, antes de que el universo fuera,
Ya el plan estaba diseñado. Antes de que el problema saliera, ya la respuesta estaba. Antes de que la tierra fuera creada, antes de que Adán pecara, ya el Verbo y el Padre se habían puesto de acuerdo para decir: dentro de tantos millones de años yo voy a ir a ese planeta que vas a hacer y voy a morir por esa gente, para que sepan cuánto les amas. ¿Para qué predestinó Dios esta sabiduría? Dice. Hello. Para nuestra gloria. Hermano, la vida de un cristiano nunca va a tener gloria si no tiene esta sabiduría. Su vida siempre va a ser un sub y baja emocional. Un día se va a sentir consagradísimo, casi que venga Cristo esta noche para irme, y el otro día dice: Señor, dame tú unos 15 días porque todavía si vienes así me agarras. Hay gente que dice así: hoy son salvos, mañana no, y quiero ir a la iglesia, mañana no, y canto, mañana no, y tengo problemas, no. Es un yo-yo aquella cosa. No es que son malas personas, son lindos, hermano. El problema es que esto es para gente que ha alcanzado madurez, es para gente que quiere entender, que quiere buscar de Dios una revelación, que ha sido predestinada desde antes de que el mundo fuera, para que su vida tenga gloria. No para que no tenga problemas, va a tener luchas y problemas, pero va a tener gloria en medio de los problemas, va a tener gloria en medio de las batallas. Si entiende este principio. Y vamos a pasar al verso 8, porque ahí hay un secretillo y ya vamos a ir terminando. Está hablando de, cuando dice la que ninguno, ¿a qué se refiere ese pronombre la? O el artículo. A la sabiduría de la que estaba hablando en el versículo 7. La sabiduría que fue predestinada de antes de los siglos para su gloria. Esa sabiduría, dice Pablo en 1 Corintios 2:8, dice: ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y ahora está hablando a dos niveles. Está hablando príncipes políticos, los Césares, los Pilatos, los Herodes, príncipes religiosos como Anás y Caifás, pero está hablando de principados espirituales también. Dice que si los... ¿Y por qué digo esto? Porque el mismo Jesús le dijo a Satanás una vez que, dice: ahora viene el príncipe de este mundo. Hablando de Satanás. Y ahora Pablo está hablando de los príncipes de este mundo, de los espíritus inmundos. Dice que si estos espíritus, si el diablo, los demonios, hubieran conocido esta sabiduría, hubieran conocido este plan, jamás habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Por qué no lo habrían crucificado? Porque si Jesús hubiera seguido, hermano, predicando y enseñando y nadie lo crucifica, Jesús no se muere. Porque la muerte es la paga del pecado y Jesús nunca. Es más, lo tuviéramos ahí todavía viniendo a Musoca a enseñar de vez en cuando los domingos a San Isidro. No se muere. Y si Jesús no se muere, qué lindo, pastor. En vez de oírlo usted hablar tonteras, sentarse y no oír a Jesús. Sí, hermano, sería muy lindo oír a Jesús y oír las parábolas y ver los milagros y ver los rencos echar carreras. Sería fantástico, pero nos iríamos al infierno. Porque ninguna parábola lo puede salvar a usted, ni ningún milagro lo puede salvar, sino solo el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, donde el Padre tomó el pecado suyo y lo castigó en Cristo, y tomó la justicia de Cristo y la puso dentro de usted para que usted tenga una vida de gloria. Ese es el mensaje del Evangelio, lo demás son vainas. Ahora, cuando usted se muere y vaya al cielo, pues allá se va a sentar y va a oír al Señor hablar todo lo que quiera. Ratos. Pero aquí en la tierra lo que necesitábamos no tanto era ni que hablara, ni que sanara gente, ni que caminara sobre el mar, ni que multiplicara panes. Lo que necesitábamos era que este plan, que estaba oculto, predestinado desde antes del principio de los siglos, y oculto al entendimiento de los príncipes y los demonios, como no sabían de ese plan, cometieron el error más garrafal, tomaron a Jesús y lo crucificaron. Y al crucificarlo, entonces, la justicia de Jesús pasó a nosotros y el pecado de nosotros pasó a Jesús. Músicos, si me ayudan, por favor.